Isabel Allende Bussi nació el 18 de enero de 1945, hija del expresidente de la República, Salvador Allende Gossens, y Hortensia Bussi Soto. Finalizada su etapa escolar, siguió sus estudios en la Universidad de Chile en la carrera de Sociología. Una vez obtenido su título, viajó a México, en donde obtuvo un máster en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en Ciencia Política en Flaxo. Entre 1970 y 1973 fue analista en la Biblioteca del Congreso Nacional. Tras el golpe militar de 1973, es exiliada en México, en donde se desempeña como activa promotora de la solidaridad internacional e investigadora en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales entre 1983 y 1986. Con la vuelta a la democracia, Isabel Allende regresa a Chile y asume como directora general de la Fundación Salvador Allende. En 1990 es designada vicepresidenta encargada de las relaciones internacionales del Partido Socialista y en 1992 vicepresidenta nacional de dicho partido. Luego, en el año 2003 y hasta el 2004, fue presidenta de la Cámara, propuesta unánimemente como candidata para el cargo por el PS. Isabel Allende es la segunda mujer en la historia de Chile que preside la Cámara de Diputados. Luego es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, e integra la Comisión de Familia y la especial que establece beneficios para los discapacitados. Hola Isabel, es un gusto tenerte en este programa, en nuestra 8ª temporada de Cita con la Historia. Han venido re pocas mujeres a Cita con la Historia, no porque yo no quiera, sino porque que hayan vivido toda la etapa de los años 60 y 70 son pocas. Aparte la Gladys Marín y Mónica Madariaga, tú eres nuestra tercera invitada. ¿Sabes tú por qué? ¿Qué pasa con las mujeres o qué pasaba con las mujeres de tu generación? Bueno, primero que nada, también saludarte, pero yo encuentro extraño que no encontremos más mujeres. Estoy segura que si uno las mira, las va a encontrar. El tema de siempre, perdóname, pero yo siempre he creído que las mujeres siempre somos, comillas, más invisibles. Sí. Cuando hay declaraciones, siempre predominancia los hombres. Cuando hay un evento, enfocan los varones. Entonces yo creo que hay cierta invisibilidad, porque mujeres, muchas. Yo creo que muchas mujeres en los años 60 y 70 también existieron, existen, han tenido roles, en fin. Y estábamos justamente comentando, por ejemplo, la lamentable partida de Carmen Lazo. Pero ahí tienes el ejemplo de una mujer, yo creo que súper valiosa, consecuente, leal con su clase, con su origen, y al mismo tiempo de una solidaridad, de una fuerza. Se comenta que fue una excelente diputada y al mismo tiempo tenía una cosa muy curiosa, fogosa al interior de la Cámara, apasionada en sus discursos, pero también con un concepto de amistad cívica muy bonito. Yo creo que era súper amiga la Carmen Sáenz, por ejemplo, la Carmen de Phillips. La Carmen de Phillips, exactamente. Es decir, no siempre había se problema. comenta que era muy amigo justamente de un par de gente de derecha que la respetaban muchísimo, y yo creo que eso era muy bonito, que yo también pienso que era un poquito reflejo de lo que hubo, por lo menos hasta los 64. Que era otro ambiente, ¿no? Era otro ambiente. Y la Carmen, bueno, era una persona que participó en todas las campañas de mi padre, el 58, 52, 58, 64 y 70. Y ella comentaba siempre la escasez de recursos, pero que todo eso se suplía con cariño, con solidaridad, con afecto, con entrega. Hacía las campañas en tren, en avión, en barco, en lo que fuera, en lanchones, ¿no? Barco, en Chiloé, a caballo, Chicho, que le gustaba muchísimo. O sea, todos los medios usados, porque en esa época, piensa que la campaña del 52, 58, sin televisión, se recorría el país de Arica a Magallanes. Comenzaban casi un año y medio antes. Y la idea era ir así, casi pueblo por pueblo. Yo tengo la Tren de la Victoria. Bueno, el Tren de la Victoria, que fue el 64, maravilloso. Que muchas veces no estaba programado que pararan y la gente ponía cosas en la línea para que tuviera que parar. Y así fueron las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, que el tren pasaba, por ejemplo, por decir algo, no sé, Linares, y no estaba previsto.
y la gente ponía cosas en la línea para que parara el tren y se viera obligado a parar, y entonces el Chicho tenía que despertarse y salir y saludar y hacer un Es muy discurso. distinto a las campañas de hoy, que son mucho más... Pero yo creo que eso dejó algo imborrable, que eso es indiscutible, más allá de cualquier otra concepción que se tenga, sí, cercanía o lejanía. porque las campañas eran de todos que es la identidad que fue creando, y por eso que yo creo que nació una cosa que se llama allendismo, que era real, que es esta cosa de esta comunicación directa, de esta capacidad de dialogar, de esta capacidad de recorrer el país. Yo dificulto que haya habido una persona que conociera mejor Chile que mi padre. ¿Y tú lo acompañabas siendo el 52 ya estaba, bueno, eras chica 52 todavía, era muy chica. muy chica. Yo ¿no? en 52 tengo recuerdos muy vagos, tenía 7 años, me acuerdo que escuchábamos los resultados en la casa, creo que era de Armando Malé, y yo tengo así como una vaga noción que todos decían que pocos votos, una cosa así, pero yo entendía poco, la verdad es que entendía casi nada. Para la campaña del 58, me acuerdo que en las vacaciones, sobre todo en febrero, ahí hicimos una larga gira que duró casi 5 semanas. Entonces, iban todos. y fuimos las 3 hijas, mi padre y mi madre, y allí me impresionó mucho porque, bueno, esa gira era Puerto Montt, Chile Chico, Chiloé, todo eso. Además me pasó un cuento fantástico porque tomábamos un avión de Puerto Montt y teníamos que llegar a Chile Chico, y fue tal la tormenta de ese 3 de LAN, tal la tormenta que nunca aterrizamos en Chile Chico, sino que fuimos a dar de emergencia en Bariloche. Yo tenía 12 años, estaba fascinada. Nada, pues era conocer un país nuevo. Imagínate llegar a Argentina, Sí. cuando en mi vida me habría soñado yo eso. Y además mi padre se lo tomó con un gran humor, porque la tormenta era de tal magnitud que caían unos granizos así, que prácticamente pasamos un día entero encerrados en el hotel, y al día siguiente un cónsul que había nos sacó a pasear, y en fin, fue bien bonito. Y el tercer día ya pudimos volvernos, digamos, y llegar verdaderamente a Chile Chico. Pero esos 2 días... que eso reflejaba un poco su espíritu. Bueno, se puso a jugar ping-pong, estaba totalmente entregado, pero al mismo tiempo alegre, para nada amargado, frente a lo imposible. Tenía muy buen carácter, por Era todo muy lo alegre que se han en eso, escrito. era bueno para la talla. Con sentido de bromista, humor, con que sentido del humor. que eso hace mucho. Y vital, todo, sí. y vital. Entonces, eso mismo ahí, por ejemplo, lo estoy viendo yo en el hotel jugando, echando talla, y salió con nosotros, nos compró unos suéteres porque estábamos como con mucho frío. Y bueno, está la fascinación completa, digamos. Sí. Y después llegamos a Chile Chico, después llegamos a Chiloé. Yo es la primera vez que recorría en un lanchón, pero una cantidad Es una de... aventura. Una aventura total, como inolvidable, o sea, impresionante. Y eso es lo que yo te decía, la capacidad de pararse a hablar, fueran 10 personas, 20 personas, 200 personas, le daba igual, pero él conversaba con la gente, dialogaba, la gente lo escuchaba. Había algo que a uno es imposible eso que no te marque, Que no te digamos. marque. Tú eres la menor de La menor de las familia 3 hermanas. en una familia de puras mujeres. ¿Ah? Bueno, eso era muy fuerte, hay que reconocerlo. ¿Cómo era tu papá? Olvídate la política, olvidémonos del Salvador Allende que todos conocemos, digamos, sino el íntimo, el que te iba a dar un beso, yo me imagino, cuando te ibas a dormir, o el que te decía no salgas con este pololo. ¿Cómo era el papá? A ver, primero que nada, un ambiente de muchas mujeres, porque estaba viva mi abuela, que después murió en los años 60 y tantos. Tu abuela paterna. Paterna, que mi padre adoraba. Y entonces era una mujer muy elegante, muy alta, muy buena moza. Y era muy divertida porque llegaba a Guardia Vieja, mi padre le iba a buscar, llegaba a Guardia Vieja y entraba al escritorio donde había un gran Cristo cusqueño. Entonces ella decía, primero saludamos al señor de la casa. Iba a saludar al Cristo primero y después al Chicho. El Chicho adoraba a su madre, eso era una cosa, pero de una relación muy fuerte. Su mamá Rosa, que para él fue quien lo crió y a quien él adoró hasta el final, y bueno, la vio muchas veces, siendo incluso presidente tenía tiempo para verla, y bueno, la llevaba a las concentraciones. Hay anécdotas maravillosas en una de esas concentraciones que la vieja lloraba de emoción y decía, sí, este es mi hijito, mi chichito, y entonces por ahí alguien le dice, ¿qué iba a ser tu hijo? Estás curada, vieja, tal por cual, qué sé yo. Claro, uno podía entender que ella dijera, este es mi hijo, en fin, con ese orgullo. Después estaban las 2 tías, las 2 hermanas de mi padre, que mi padre quería muchísimo. La mayor, Inés Allende,
y la menor, Laura Allende. Ambas también, francamente, no porque lo diga, fuertes, mujeres fuertes, claro, buena moza. La Laura era preciosa, sí, de verdad que era preciosa. Es cierto que, perdón que te interrumpa en esto, es cierto que tuvo, fue muy amiga de Jorge Alessandri. Bueno, sí, en general había la Inés, no la Laura, fue la Inés, no la Inés, claro, la Inés. Perdón, sí. No, la Inés Allende sí, absolutamente sí. Era la Inés era una persona muy divertida porque en realidad su marido era un médico cercano al Partido Socialista, Grove, claro. Y bueno, por supuesto venía toda la relación con Mamadou, que sí, pero ella, su manera de ser y en su fuero, y sus amigas realmente eran mucho más derechas, nunca fue una mujer de izquierda, a diferencia de la Laura, que se metió en el Partido Socialista y trabajaba con la gente. Pero la Inés fue muy amiga de Jorge Alessandri y eso es una amistad que se mantuvo siempre. Siempre. Y fue muy divertido, te voy a contar algo, porque cuando Chicho salió elegido, la Inés le dijo, yo solo quiero pedirte un favor. Entonces, imagínate, Chicho que adoraba a la Inés, le dijo, bueno, dígame hermanita, ¿qué quieres? Y yo solo quiero pedirte que un día, una tarde, en el Cerro Castillo, el famoso palacio de Cerro Castillo, quiero ir con mis amigas momias a jugar canasta. No te puedo, que qué entretenido. Y el Chicho se mató a la risa y por supuesto le tuvieron un té sensacional y las viejas estaban fascinadas, las atendieron regio, no sé cuántas mesas ahí formando, jugando canasta. Y ese fue el único favor que la Inés Allende le dijo. Entonces estaba la Inés, estaba la Laura, estaba mi abuela, mi madre y nosotros tres. Entonces siempre fue una familia con después, yo me casé bastante joven la primera vez y se vino a vivir primero una sobrina mía, o sea, una prima mía, una hija de un hermano de mi madre que acaba de fallecer hace muy poco, María Inés, que fue un poco como que me reemplazó. Ella se fue a vivir porque se vino de Talca, ella vivía en Talca y vino a estudiar sociología en la Universidad de Chile. Entonces vino la Inés y después vino Ana María, su hermana. Entonces, al final siempre había un entorno de mujeres y yo creo que eso marcó mucho. ¿Qué quería decir eso? Que era muy regalón, en el sentido que le encantaba y se pavoneaba así como sintiéndose, hay que decirlo así, como el gallo rodeado de todas estas gallinas, así le encantaba, era precioso, se sentía el centro en ese sentido, era completamente incapaz de hacerse, pero una taza de café, eso es algo que nunca entró a la cocina, nunca fue parte de su escenario. Por lo demás, mi madre tampoco, así que eran iguales los dos, así que, y nosotros más o menos iguales, así que en eso no hay diferencia. Pero esa era su forma, o sea, él tenía como, yo diría un cierto sentido protector. Por ejemplo, para su hermana mayor y su hermana menor, para él era como un sentido muy, muy, muy protector. Él era una persona muy preocupada de cada uno de los hijos. En el caso de la Inés, menos. 3 profesionales, que no hubo problema, en fin, qué sé yo. En el caso de la Laura, más. Había ahí una situación un poco más difícil, digamos, con la hija mayor de Laura, que tenía, bueno, un problema de salud y él siempre preocupado. Andrés, que en un momento dado había estudiado en St. George y su sensibilidad social la quería canalizar hacia el lado religioso. Claro. La Laura llegó a la casa, me acuerdo, un día desesperada. Todos los problemas de la Laurita iba donde el Chicho. Su hombro era el Chicho, su confesor era el Chicho, su confidente era el Chicho. Y entonces llegó medio llorando que Andrés quería ser sacerdote y a ella así le dolía, a pesar que la Laurita era católica, pero encontraba que esto era terrible. Y entonces mi padre le dijo, muy bien, hay que respetarlo, pero primero yo le voy a hacer un ofrecimiento, que vaya a Cuba, que acaba de triunfar la revolución y todo eso. Estamos en el año 60. Y Andrés fue a Cuba y por supuesto se le olvidó totalmente los hábitos y terminó estudiando sociología y después finalmente en el MIR, etcétera, etcétera. Entonces, él era muy protector. Yo diría que esa es como su definición. Él en eso sentía, tenía un poco, yo diría eso como de caballero a la antigua. Hombre de palabra, a las mujeres como que había que protegerla. Eso lo sentía con mucha fuerza. Te llevaba, digamos, un ramo de flores, te abría la puerta no sé si del tanto, auto. Pero sí siempre... Un caballero. Un caballero. Ya hablaba, me imagino tú de 15, 16 años, digamos, mayor. Empezaban a hablar de política propiamente tal. Ah, no, de política se habló siempre. Siempre. Si tu casa era... Era. Por lo siguiente, porque, bueno, como yo siempre digo, cuando tú eres arquitecto, seguro que en esa casa van a hablar mucho de arquitectura. Por cierto, se hablaba también de medicina, pero como esencialmente era político, se hablaba todos los días. Además, en esos años el Parlamento estaba en Santiago. Mi padre iba todos los días a almorzar a la casa.
Entonces siempre iba o solo o casi siempre había algún invitado, nacional o internacional. Por lo tanto, la política formó parte de nuestra casa siempre. O sea, si yo tú de que no- abrí tú- los ojos, para mí la política era algo bastante natural. Yo no era militante hasta que entré a la universidad con 17 años recién cumplidos. Pero tú no dudaste de entrar al Partido Socialista porque el partido de tu papá, es decir, o porque podría Nunca haber se me ocurrió otra cosa. no, nunca, me pareció tan natural, así que lo primero que hice fue conectarme con la Brigada Universitaria Socialista y entré a la Brigada Universitaria Socialista. Y... ¿Por qué estudiaste sociología? Para que nos metamos en el tema de la universidad. Porque pura podría haber sido medicina también, ¿o? También, de pura despistada. Yo, honestamente, la verdad, a mí me gustaba el teatro. ¿Sí? Porque mi madre tenía muchísimas relaciones. En mi casa siempre fue una mezcla rara. Iban los políticos, iban muchos pintores, pero sobre todo iba gente del mundo del teatro. Que mi madre siempre fue muy amiga y con la Marta Ría, la Mónica Echeverría. Todo esto era un clan de mujeres que estaban siempre muy vinculadas al mundo del teatro. Entonces había mucha esta gente en mi casa. Y a mí en el fondo me gustaba la idea del teatro, pero yo creo que era lo suficientemente tímida y pienso que habría sido una muy mala actriz, así que no, por suerte se abandonó eso. Pero entonces yo pensé que iba a ir al teatro y por lo tanto no era necesario que yo tuviera que dar ese bachillerato y me instalé en Algarrobo y decidí que yo no me iba a preocupar. Y faltaba como una semana y me fue a buscar mi padre, pero así, me trajo de una aleta, así a Santiago. Quise imaginar, niñita, usted tiene que entregar su bachillerato, porque él siempre decía, yo no les voy a dejar ninguna fortuna material, ustedes se van a ganar su vida como profesionales. Él tenía una obsesión, porque claro, si revisa la historia familiar... que las mujeres fueran profesionales. Claro, pero además si revisa la vida familiar, su bisabuelo, su abuelo, todos siempre fueron profesionales. Entonces, esa era como su marca. Entonces me fue a buscar, así, ¿qué está haciendo aquí? Tiene que ir a dar su bachillerato. Y yo me había inscrito en Biología, Física y Química, una cosa completamente loca. Pero al mismo tiempo yo no quería darlo porque yo decía, si no hace falta, si yo voy a estudiar teatro. Bueno, total, tuve que ir a dar el bachillerato. No fue un puntaje muy brillante, cosa que sorprendió a toda la gente porque yo era buena alumna, no así excelencia, pero de las buenas alumnas en Dan Alastair y nadie entendía. Y lo que pasa es que yo tuve crisis vacacional, no sabía qué hacer. Di biología, física y química porque obviamente de alguna manera la influencia de mi padre, mi hermana Beatriz, como que iba por ese lado. Entonces, a pesar que el Chicho varias veces me insinuó que sería bonito tener una mujer abogada y yo más de alguna vez le oí decir de que ser parlamentario y abogado era como que facilitaba mucho más la tarea. Y yo lo veo hasta el día de hoy. Sí. Pero yo no le hice caso. Entonces hice ese bachillerato, saqué el puntaje justo para entrar a sociología. ¿Por qué sociología? Porque hablé con el hermano de una compañera mía que había estudiado sociología varios años antes, apenas se había abierto la carrera. Y me pareció interesante, me pareció novedoso, me pareció algo que salía de lo que yo conocía hasta ese momento y me gustó la idea y me fui a la Universidad de Chile. ¿Viviste la reforma universitaria con fuerza en la Escuela de Sociología? Me imagino, porque esto pasó, claro, el 67, tú ya estabas recién saliendo. Yo entré el 62, tenía 17 años recién cumplido, entonces estaba ya recién saliendo, pero... íbamos porque yo estaba incluso colaboraba ahí con uno de los profesores titulares, una especie de ayudante un poco así ad hoc, pero... Sí. Y sí la vivimos muy intenso, la Escuela de Sociología estaba tomada, nosotros acompañábamos a la gente, nos pareció así como interesante. ¿Cómo era el ambiente de esa época? Porque ya posteriormente se va a hacer cada vez más polarizado, pero todavía tú podías conversar de política con gente del Partido Radical, del PC, de la derecha. ¿Cómo eran las relaciones de los estudiantes en la propia universidad? Yo el recuerdo que tengo en la universidad es que era perfectamente posible convivir. No me recuerdo así de grandes dosis de violencia. Las mayores violencias a veces salíamos por Vietnam, cosas así, y nuestro encuentro más bien era con carabineros, salíamos a desfilar por Vietnam, por Cuba, sí. Pero entre los estudiantes, claro, había discusiones, pero no era nunca la violencia que yo he visto, por supuesto, en estos tiempos, jamás. O sea, yo nunca viví esa violencia, así de arrancar un banco, de tirar piedras. Nuestra violencia era salir a marchar y que nos detenían en el sentido que decían que hasta aquí nomás llegaba la marcha y a lo más un carro de agua, digamos, pero nunca vi
destrozos ni nada por el estilo. Estoy hablando hasta el 66, que yo estuve allí, 66 y 67 ya estaba como ayudante. Tú leías marxismo, te sentías marxista, porque ser marxista hoy es otra cosa, porque se ve de otra manera, como se ve el nazismo de otra manera después de todo lo que ha pasado. Entonces, pero ser marxista en la década del 60 era como lo común. Yo me sentía socialista, no me sentía marxista, me sentía socialista, me parecía los ideales socialistas que los que yo siempre había oído en mi casa. No leí nunca nada de marxismo mientras yo estuve en la Universidad de Chile, muy poquito se leía en la Universidad de Chile esos años, muy poquito. Yo vine a leer y de verdad hicimos un seminario bien intensivo, muy interesante. Por ejemplo, El Capital completo de Marx me pareció realmente una obra espectacular, pensando en los años que fue. Tanto hicimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el UNAM, donde yo hice una maestría, pero después me hice la maestría, en realidad la hice después en Flaxo, pero primero hice también una maestría sin titularme en la UNAM. Y ahí sí se hacían seminarios en serio de marxismo, en el sentido que se leía El Capital, que se leía las obras de Marx, pero cuando yo estaba en la Universidad de Chile... Era más bien la emoción, era totalmente el lado exacto. El lado más emocional, claro, porque uno sí. ¿Te significaba algo ser Allende en la universidad y después ya en tu trabajo la hija del senador, la hija del candidato presidencial? Eso es fregado, ¿no? Sí, en un país pequeño como el nuestro no pasas desapercibida y yo lo tengo muy grabado porque incluso siendo una estudiante, justamente este colegio que yo no quería mucho, el Dan Alston, me acuerdo que una vez una profesora de historia, era bien loca, ¿sí? No contesté una pregunta y me dice, siéntate, estás más colgada que los carteles de tu papá, por ejemplo. Una agresión brutal, no, feo. Pero eso era lo que un poco te podía pasar. Y yo me acuerdo todavía más chica, en ese mismo colegio, parece que en una composición o algo, escribí obrero con B corta. Me pegó una retada, me decía, ¿qué diría tu padre si viera que escribe? Y son cosas que uno las siente muy injustas. Sí, y yo las vivía mal. Yo en esa época las vivía como bastante mal. A mí me hizo muy bien esa campaña que yo te comentaba a los 13 años, 12 años tenía. La de Bariloche, la que... Exacto, porque ahí me gustó más. Ahí entendí este sentido de poderse comunicar, encontraba tan bonito lo que pasaba en torno a él. Pero del otro lado... no me agradaba ver todos estos letreros de repente en las calles, no me gustaba que te mostraran con el dedo, mira, esa es la hija de Allende, o otra gente del colegio que ni te conocía, pero esa es la hija de Allende. Era como un poco una sensación... de discriminación, entre comillas. Sí, de cierta estigmatización que no es agradable. Yo creo que uno no lo vive tan bien, digamos, yo no lo vivía bien. Dentro del Partido Socialista, donde tú militabas de esta forma... tú estabas en la línea del avanzar sin transar, para mejor preguntártelo más derechamente, digamos. No, en la línea de don Carlos Altamirano. Sí. ¿O estabas más, eras más tranquilita? Yo creo que siempre fue una característica mía ser bastante moderada. Yo creo que nunca fui, excepto tal vez el año 61, que viajo por primera vez con mi padre a Cuba y salgo fuera de este accidente de Bariloche. Este era el primer viaje realmente mío. Viajamos los tres, mi padre, mi madre y yo, y me bajó tal fascinación que me acuerdo que, con todo el proceso, que era una cosa, estamos hablando del inicio del 61. Era muy inicial. Bullía, era espectacular, era una cosa emocionante, y entonces yo le pedí quedarme. Y mi padre, en ese sentido, con un ojo bien especial, dijo, no. Se regresa a Chile y termina, si yo estaba incluso en el colegio el 61, yo egresé en diciembre del 61, y esto había sido en junio. Me dijo, no. Vuelve a su colegio y termina su estudio. El año 63 cumplimos con mi madre un viaje bastante largo, interesante, donde la invitación era para los dos, pero con mi padre ya para variar, está en campaña, que se lo vivía en campaña, entonces partimos con mi madre. Y este viaje incluyó China, la Unión Soviética de entonces. En esos años, 63, Rumania, Bulgaria, pero después Yugoslavia. Y después pasó la parte, a cuenta nuestra, del mundo occidental, donde estuvimos en
en Londres, para ser específica, París. en Roma y en París. Y no era un viaje turístico, sino que la idea era contactarnos con intelectuales que apoyaron la campaña de mi padre. De hecho, estuvimos con Bertrand Russell, gracias al contacto de un tremendo chileno que se había hecho un espacio académico muy notable en esos años. Tomamos té en su casa, me acuerdo, la impresión mía Con Bertrand Russell. Bueno, recibimos carta de apoyo de Jean-Paul Sartre, o sea, nos relacionamos con un mundo político que nos recibió, digamos. Bueno, y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando llegué, que es la primera vez que iba, por supuesto, a Europa, pero además cuando llegué a Inglaterra, algo me pasó allí, que también sentí ganas de quedarme. Y entonces le planteé a mi madre, y mi madre dijo, hay que consultarle a tu padre. Entonces le planteé la posibilidad de que qué pasaba si yo me quedaba y que podía trabajar como se trabajaba en esos años, claro, cuidando niños, y tratar de estudiar algo. Y este inglés que yo no aprendí nunca demasiado bien porque yo lo había rechazado, sin embargo ahí me enamoré, algo me pasó en ese país que sentí. Que es precioso, ¿no? Es precioso, exacto. Además tuvimos el privilegio de conocer Oxford, en fin, yo encontré que era demasiado bello. Tú ya estabas, bueno, estaba en plena universidad, en plena el universidad. Compromiso era que yo iba, pero no iba a perder el año. Y mi padre, por segunda vez, dijo, no, se regresa. Cuidaba a su niña chica. Cuidaba a su niña chica, se regresa y me saca su compromiso y saca su año. Ajá. Y efectivamente me tuve que encerrar al regreso. Me pasé todo ese verano estudiando de cabeza y di todas las materias y no perdí el año de sociología, a pesar que ese viaje duró, creo que duró, ¿cuánto estuvimos fuera? Casi 6 meses. Oye, tú cuentas que ibas a veranear a Algarrobo. Yo tengo entendido, y no sé si es cierto, que ahí tenía casa también Frei, ¿no es cierto, sí. Eduardo Frei? Y que eran súper amigos Allende con Frei, de toda la vida. Hasta el 64. Hasta el 64. ¿Qué pasó ahí? Tú sabes internamente, porque uno lo ha leído en testimonio, pero si tú tienes yo no lo viví versión... tan internamente, pero yo imagino que a ambos. Pero mi padre le olió mucho, porque yo creo que lo que habíamos hablado antes, esta que amistad cívica existió siempre. Sí. Tomic, Frei, nos veíamos en Algarrobo. En Algarrobo nuestros vecinos generalmente eran casi todos gente más bien cristiana o derecha. Y cero rollo, digamos. Y cero rollo, se compartía. Éramos vecinos, además, esa casa de Algarrobo. O sea, la empezamos a tener nosotros, o sea, incluso íbamos primero a un hotel, después rentamos hasta que lograron construir, yo creo que esa casa Algarrobo de los años 50 y algo, sí. O sea, éramos de los primeros, en la primera línea. Entonces nuestra casa estaba aquí, cruzaba la calle y empezaba inmediatamente la playa y el mar, o sea, con una vista más privilegiada. Entonces, bueno, éramos amigos en esa época. Pero la campaña del 64 ya, lamentablemente, y tú lo sabes muy bien como historiadora, ya hubo una intervención foránea brutal. Claro, entonces se volvió una campaña muy odiosa. Y fue negada siempre, pero ahora ya está descubierto. Ya hoy día, con los informes Church y con todo lo que lo desclasificado, ya es innegable. Sí. O sea, la cantidad de dinero que ha recibido el Mercurio. No, más que nada la campaña y la democracia cristiana, exacto. Mercurio, Frei, todo eso fue muy directo. Entonces se envenenó mucho el ambiente. Incluso, acuérdate, la Juana Castro intervino, ¿no? Fue muy tremendo. Y eso rompió una cosa que había entre ellos muy bonita, porque mi padre con Frei, mi padre que era siempre festivo, bueno, para hacer broma. La talla. Yo me acuerdo que la campaña del 58 tenía que haber sido, que Frei estaba muy nervioso, que tenía su primer acto importante en su acto de proclamación, en el Caupolicán, porque todo se hacía en el Caupolicán. Y me acuerdo que el Chicho lo llama haciéndose pasar por Venturino, que era el administrador. Claro, el administrador entonces le dice, senador, mire, don Eduardo, le dice, mire, tengo una dificultad. Y dígame qué es lo que sabe, teníamos una duda, pero dígame de qué está hablando. Es que no sabemos, tenemos un gran retrato suyo de adorno en el escenario, pero no sabemos si ponerlo de frente o de perfil. Y entonces se queda, pobre Frei, todo desconcertado unos segundos, y el Chicho se larga a reír y le dice, Eduardo, le dice, soy Salvador, quiero desearte que te vaya bien a ese nivel hasta el 58. El 64 cambió completamente. Ahora, el 70 fue una apoteosis, el 4 de septiembre.
Cuando murió Organa Schneider, entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, ¿tú viviste cerca de tu papá? Bueno, yo ya me había ido, yo me había casado la primera vez, cuando tenía 18 años, 19 años, perdón, 19 años, yo ya me había ido a Guardia Vieja, nunca más volví a vivir, entre paréntesis, hasta el 70, que vuelvo, digamos. O sea, yo me salí el año 64 y nunca más volví a vivir. ¿Vivías tú en Guardia Vieja? 70, mis padres, cuando se van, ya cuando se confirmado, se van a Tomás Moro, que ahí decide que es necesario tener una casa para el presidente. Y creo que tenía harta razón. Y entonces se trasladan ellos a Tomás Moro y yo entonces él me pide que vuelva a Guardia Vieja. Yo me había ido y nunca más había vuelto a vivir a Guardia Vieja. Y así que yo todo el 70-73 lo viví en Guardia Vieja. Pero ese periodo fue muy duro para mi padre. El asesinato de Schneider, todo eso fue muy tremendo, muy tremendo. Yo creo que lo vivió, es cosa de ver los testimonios, la seriedad, el dolor. No sé, yo creo que para él fue un golpe muy fuerte. ¿Tú alguna vez te imaginaste que se iba a producir el 11 de septiembre? A ver, es decir, ¿tú lo previste y tu papá lo previó en las miremos conversaciones? más para atrás. Ya el 64 marcó un quiebre de lo que era la amistad cívica y marcó un quiebre de lo que era una atmósfera que hasta ese momento siempre había sido sumamente fraterna de este nivel, de la anécdota que yo he contado, de echar broma a tu adversario para decirle, oye, bueno, te deseo que te vaya bien. Que o si te pongo de perfil, eso es claro, genial. Que era genial y se largó a reír y le quitó los nervios que tenía en ese momento. Bueno, ya el 64 ya había variado el ambiente, es evidente. Y el 70 obviamente sabemos lo que pasó antes de asumir. ¿Por qué crees tú que se produce este inicio de polarización? Porque históricamente el proceso que genera ese cambio en América Latina es obviamente la Revolución Cubana. Y con la Revolución Cubana como que se exacerban los ánimos, porque en la democracia cristiana, en el Partido Socialista, el espíritu revolucionario nace con mucha fuerza, ¿te fijas? Entonces... vemos aquí una reacción frente a este gran suceso. A ver, si pensamos, yo comparto. Primero, bueno, hay que pensar que el mundo está bastante ideologizado. Estábamos en Guerra Fría. La Guerra Fría. No olvidemos eso. No, claro. Exacto, vivíamos eso. Y después, efectivamente, viene el triunfo de la Revolución Cubana, que fue como una cosa sacudidora increíble. Que el inicio todos lo vemos así con tremenda alegría y, en fin. Y ya había hablado Frei de su revolución en libertad. Entonces, la palabra revolución no era nada de asombrosa, era algo necesario en el ambiente. También la teología de la liberación, que hablaba precisamente eso, la liberación de los pueblos. Estaba la lucha de Vietnam, o sea, había muchas razones por las cuales uno tenía, muchas causas por las cuales uno se sentía muy identificado. Yo te decía, como estudiante, nosotros salíamos a defender a Vietnam, por cierto, a Cuba. Entonces yo creo que se vivió de una manera muy fuerte, mayo 68, todo esto es parte de nuestra generación. Los que estamos en la universidad, claro, entonces era un momento de que era necesario, y si así se sentía en el ambiente, de hacer profundos y fuertes cambios. Sí, eso era lo que había. Y yo creo que para mi padre y lo que él siente y lo que él vive es exactamente eso, la necesidad de hacer profundos y tremendos cambios. Y él habla de su revolución, pero como él la quería, como él la sentía, como él la proponía, que era democracia, pluralismo y libertad. O sea, pero ahí, no un asalto, no la vía armada, no la vía violenta, porque además la rechazó siempre. Ahora, fíjate que no hay ni una otra revolución que se haya planteado, comillas, que no haya sido hasta ese momento si no hubiera sido por la vía armada y asalto al poder. Es la primera, comillas, que él habla, vamos a hacer nuestra revolución socialista o lo que él llamaba esta transición socialista, pero en democracia, pluralismo y libertad. Pero al final este era un momento ideologizado mundial. Sí. O sea que había Guerra Fría, aquí había Revolución Cubana, teología de la revolución, revolución en libertad, vía chilena, o sea, por todos lados había distintas interpretaciones o distintas experiencias o distintos intentos, pero todos tenían una cierta identidad. El concilio, aquí era un poco un mundo injusto, que había que ver cómo era posible cambiarlo, transformarlo radicalmente. Eso puede ayudar a responder la pregunta que te quería hacer en torno a esta polémica, entre comillas, que se da siempre cuando hablamos de Allende en el ámbito más bien de la historia o de la interpretación, que es de esta personalidad política de Allende. Por un lado, un Allende, podríamos decir, socialdemócrata, un Allende, digamos, que pasó por el Senado, un hombre, digamos, en la línea democrática chilena, pero por otro lado,
muy cercano a Cuba, muy cercano a Olas, es decir, él dirige Olas. Entonces hay una contradicción. ¿Tú tienes tu propia interpretación? Sí, yo pienso que no sé si lo llamaría contradicción, yo pienso que era razonable. Él, en términos chilenos, jamás habría hecho una vía estilo cubano, nunca. Él tenía clarísimo, por eso lo que acabas de decir, digamos, empanada con sabor a vino tinto y empanada tenía un profundo significado, bastante más profundo de lo que aparece una frase trivial, digamos, que quería decir acorde a nuestra institución, a nuestra tradición, a nuestra forma de ser, a nuestra cultura política, etcétera, etcétera, etcétera. Allende fue toda la vida un republicano. 4 veces candidato presidencial, 4 veces candidato al Senado, digamos, triunfante las 4 veces, y una vez candidato a diputado del año 37. O sea, toda su vida, todo su mundo político lo desarrolló siempre en los cargos de elección popular, en los cargos institucionales, como se llama el Parlamento, y donde desarrolló esa tremenda labor, digamos, parlamentaria, que siempre ha quedado un poco oscurecida, comillas, por bueno, el 11, su dignidad o los gestos, lo que sea. Pero por otro lado, lo que te decía, el mundo en que vivíamos era un mundo muy ideologizado. Y la Revolución Cubana, en sus inicios, para mi padre y para muchos de nosotros, era una tremenda esperanza, era un ícono. Sí, claro. Era el triunfo contra una dictadura corrupta, una sociedad tremendamente, digamos, bueno, sí, una sociedad corrupta donde sabíamos lo que era. Entonces, era Batista y sonaba una cosa tan fantástica, digamos, que era imposible no entusiasmarse. Pero ese cariño de mi padre a la Revolución Cubana, que la vio desde sus inicios, o su amistad personal con Fidel, que la mantuvo hasta el final, nunca iba a significar. Y aquí donde yo discrepo totalmente los que tratan de decir que Allende iba a aplicar o iba a poco menos que introducir. Es un poco la idea, no. Sí. Hay una línea que dice, hay una interpretación, hay 2 interpretaciones, hay muchas, pero digamos la de un sector de la población chilena que dice, bien, se reconoce que Allende era un demócrata en la medida que tiene un historial republicano, pero está rodeado de una serie de partidos y de movimientos que buscan realmente llegar a la dictadura del proletariado. No, entonces, eso es lo que genera, en el fondo, el golpe. Claro. Porque Chile no quiere, obviamente, entrar en la órbita comunista. Tenemos interpretaciones distintas, ya, vamos por Es una línea de interpretación. Mira, yo voy a decir una cosa. Allende apoyaba la liberación de los pueblos, lo que después sería, por supuesto, Chile fue un activo participante en movimientos no alineados. Allende apoyar la liberación de los pueblos. Allende viaja a Vietnam cuando es presidente del Senado, y es una cosa que los vietnamitas hasta el día de hoy se emocionan, porque es la última persona que conversa con Ho Chi Minh, pero además está en plena guerra. O sea, va al campo de batalla, le toca ver bombardeos, pero cerquísimo, incluso le impresiona ver a los médicos trabajando. En fin, ese Allende era real, existía. Es un Allende además que es muy consecuente en eso. Él sentía que él tenía que dar su solidaridad y quería conocer de cerca esta experiencia. Eso es un Allende clarísimo, digamos. Pero ese Allende, ya transformado en presidente, es un Allende que tiene las mejores relaciones con sus distintos países vecinos de América Latina. Tiene una estupenda relación con Perú, tiene una muy buena relación con Argentina, con gente tan diferente como podía ser los que gobernaban uno y otro. Estamos hablando en Perú de Velasco Alvarado, y estamos hablando en Argentina, las distintas plazas. Cámpora viene después, que él va al triunfo de Cámpora, pero antes de Cámpora, el general, que se nos colgó el nombre. Onganía. No era Onganía, pero bueno, tiene una muy buena relación, porque él tiene esta política que él llama de el pluralismo ideológico y necesario respeto a las diversidades. ¿Qué pasó entonces, Isabel? Entonces Allende muestra en los hechos, por eso es lo importante, que Chile, un país tan pequeñito, y Chile en el 70, 73 abre relaciones con todos los países del mundo prácticamente. Fue Allende el que establece las relaciones plenas con Vietnam, con China, con Cuba, pero al mismo tiempo yo diría que difícilmente otro gobierno había tenido mejores relaciones como las que es capaz de tener en ese momento con Bolivia, con Perú, con Argentina, y su doctrina del pluralismo y de la diversidad ideológica y el respeto en ese sentido al vecindario. Es él. Pero él encabezaba una coalición. Pero el Partido Socialista, con sus contradicciones, mi querido Partido Socialista, es cierto que en el Congreso de Chillán había desechado, después del fracaso de la campaña del 64, había dicho ya basta, en la vía electoral no
poco menos que no resulta... Usemos la vía violenta para llegar al poder. Pero no llegó nunca a eso, al contrario. ¿Qué pasó después? Ya el 69, que no fue fácil al inicio, acuérdate que hubo una rueda de precandidatos, de Neruda, en fin, hasta que ya se resuelve y una vez más, por supuesto, es Allende el candidato y todo el Partido Socialista detrás. Y todo el Partido Socialista detrás. Lo apoyó primero el PC. Costó, pero finalmente después todo el Partido Socialista detrás. Entonces, todo esto son mitos que se han hecho intencionales, perdóname, pero se han hecho intencionales para tratar de justificar lo que a mi juicio no tiene justificación. Pero en fin, que es que se supone que se perseguía una dictadura proletariada. Pero ¿cómo se podía perseguir una dictadura proletariada si estábamos hablando de que funcionaban, como lo dice ese maravilloso discurso en Naciones Unidas? Congreso, por supuesto, partidos políticos, por supuesto, libertad total de los medios, por supuesto. Nunca hubo censura a los medios. Aquí los medios podían decir lo que querían. Nunca hubo censura. Aquí hay libertad total. ¿De qué dictadura se hablaba? Cuando te dice, está rompiendo la democracia, pero si por favor, los medios eran absolutamente libres y de hecho había más mayoría de medios contrarios, opositores, que los que había a favor del gobierno. ¿Y la declaración de diputados el 22 de agosto? ¿Qué? Bueno, esto era ya el nivel de radicalización en que se había incurrido, que dan un grupo de diputados que da esta declaración declarando lo que dicen ahí en esa declaración que el gobierno, pero el gobierno hasta el último de sus días, hasta el 11 de septiembre del 73, el gobierno respetó parlamentos, partidos, libertad de prensa, de asociación absoluta. Es más, lo que no se dice, así como se dice poco de la intervención que hubo el año 64, financiando directamente la campaña de Frey, que es doloroso, pero así fue. Sí, hay que transparentar. Claro, pues tampoco, ya por suerte, después a raíz de la investigación de Estados Unidos sale toda la intervención que hay durante el propio gobierno. El financiamiento, por favor, de los transportistas, el financiamiento de huelga, eso es evidente. Si hubo actos de terrorismo, voladuras de torres, etcétera, etcétera, no te olvides de dónde vinieron, por favor. Si el terrorismo lo implantó mucho antes, desde luego con el asesinato del general Schneider y después Patria y Libertad en plena acción, que volaban torres, los acaparamientos, mercado negro, sabotaje a la producción, ¿de dónde vinieron? Y el no se te hace extraño. Y la Ramona Parra. Es decir, pero la Ramona Parra lo que hacía era pintar brigadas, murallas, que eran presos. Bueno, pero ahí, claro. ¿qué violencia hubo de parte de la Ramona Parra? Dime. Porque eran las violencias que se veían en la calle. Pues estábamos yo, y en la cosa, calle veíamos las brigadas, bueno, el Mocatalán, el MIR, Patria y Libertad, obviamente, la Rolando Matus por el otro lado. Claro, no, eso sí, se fue polarizando la sociedad y lamentablemente eso significó que efectivamente hubo enfrentamientos en las calles y lamentablemente cuando vas polarizando, vas exacerbando el ambiente. Eso sí es cierto que se fue dando este ambiente de polarización. Pero yo quiero ser enfática en decir que el gobierno de Salvador Allende fue hasta el último día respetuoso de un Congreso, del Parlamento, de la Constitución que nos regía, de la libertad de opinión, de crítica, de todo eso, hasta el último de sus días. Y eso es un tema muy importante. Isabel, me encantaría saber cuál es tu última conversación larga, personal, que puede haber sido política también, con tu papá. No estoy hablando de la del 11. ¿Qué recuerdo te queda de esa conversación o si la tuviste? Yo debo decir, lamentablemente, que espacio así para conversaciones muy largas, personales, ya al final no había mucho. No había mucho. Y eso es triste decirlo porque sí, habíamos ido perdiendo esa posibilidad de espacios que deberían darse, era una vorágine. Entonces no teníamos, digamos, así que uno pudiera decir, los sábados, que era siempre nuestro almuerzo tradicional, ya eran un poco más, siempre estaba presente el tema político contingente, era muy difícil abstraerse, ¿no? Y disfrutar como disfrutábamos cuando éramos más chicas, de ese algarrobo, del velero, del snipe, en fin, todo esto no, ya no existía. Yo me acuerdo un gesto, por ejemplo, fue para el tanquetazo. Que no sé si me fue para el tanquetazo, me tengo una duda, pero por alguna razón yo estaba en Tomás Moro. No fue para el tanquetazo, yo creo que sí, ya no me acuerdo, pero en todo caso no fue para el tanquetazo, fue antes. Por alguna razón yo estaba en Tomás Moro y hubo un bombazo bastante fuerte cerca y mi padre así como que sale y se asombró porque era bien tarde
y era como la 1, algo así de la mañana. Y entonces se quedó como asombrado de verme. Y entonces, bueno, me dice, niñita, y usted está aquí, en fin. Y entonces me acuerdo que pone cara pícara, entra a su dormitorio y sale y me entrega un collar muy bonito que era del Yemen. Me dice, bueno, la vamos a condecorar por estar aquí conmigo a la 1 de la mañana, que había habido un bombazo cerca muy fuerte, no fue el tanquetazo, sino que había habido un bombazo muy fuerte, que fue así como que se amarrió un poco el barrio y se sintió, y en fin. Entonces me dijo, la vamos a condecorar. Y entonces me entregó este collar así, que era de Yemen, que yo lo tuve mucho tiempo. Y bueno, te queda como recuerdo. Ese gesto para mí tiene mucho significado, porque había habido algo muy desagradable, como un bombazo y cerca. No, claro, pero el gesto el apoyo que te reconoce. Exacto, digamos. que te reconoce, que te valora, que estés en ese momento con él y que además lo que hace es ir y buscar algo y decir, ya. Oye, Isabel, ¿tú crees que podremos llegar o hemos llegado, no lo sé, te pregunto, a esa amistad cívica de los años antes de la Revolución Cubana? ¿Tú crees que Chile puede ir por ese camino o va por ese camino? Yo diría que vamos recuperando camino. Yo creo que nos vamos reencontrando. Yo prefiero usar la palabra reencuentro. Yo siento que me estoy reencontrando, no solo con mi país, mi historia, sino que con ese mundo de derecha que te separa, pero te va reencontrando con el mundo de las Fuerzas Armadas. Por cierto que te vas reencontrando. ¿En qué sentido? En el sentido que empezamos todos a compartir algo que es tan esencial y que yo creo que es lo mejor que podemos dejar de herencia, digamos, como generación a las que siguen. ¿Cómo no me va a reencontrar cuando digo, por supuesto que tengo que compartir el nunca más? Que en un momento dado Cheire dice, nunca más un golpe de Estado que signifique romper la institucionalidad democrática. Nunca más, dice él también, llamamiento de sectores civiles que invitan a esa ruptura. Nunca más partidos que polarizan la sociedad al punto de impedir la convivencia. Ese nunca más yo creo que nos ayuda a reencontrarnos. Cuando al comienzo, acuérdate lo difícil que fue, lo que le costó a Elwin la primera, cuando constituye la Comisión Reti, bueno, pero después ya la gente empieza a entender, y yo creo que fue sobre todo a partir de la detención de Pinochet, que esto había sido así, que ocurrió lo que se decía, que se negaba, en fin, y que se terminó de reconocer que esto era una política de Estado. Yo creo que nos hemos reencontrado en el anhelo legítimo de decir justicia. Cuando cambia, ya no hay obstrucción, sino que hay colaboración, por decirlo así, que es lo que tú has visto en los dos últimos comandantes en jefe. Ya nunca más la obstrucción que hacía Fernando Torres, el que era el fiscal, que eso era evidente. Cuando ya cambia la conducta y se reconoce que la justicia es necesaria, que se entiende que justicia no es venganza, por supuesto que me reencuentro. Entonces yo creo que es una sociedad que se reencuentra cuando valora la democracia, cuando todos, de capitán a paje, reconocemos que es el espacio y límite para el accionar político, que por ninguna circunstancia, por grave que sea una crisis política que tú puedas enfrentar como país, te tiene que llevar a romper ese Estado democrático. Por supuesto que te estás reencontrando. Y yo en lo personal siento, cuando llegué, yo no llegué el primer periodo, llegué el 94 al Congreso de Almaravés, y es cierto que yo al comienzo miraba a la gente derecha con mucha distancia, me sentía muy distante. Yo creo que había todavía cierto dolor y había una sensación de distancia. ¿Rencor? Yo nunca tuve rencor, porque en mi familia yo nunca sentí eso. Y yo creo que tuvo que ver mucho con el gesto de mi padre, con su forma de ser, con esa dignidad, con ese reconocimiento. Yo nunca viví rencor, nunca lo he sentido. Pero dolor, obviamente. Pero dolor, que es distinto. Dolor, porque además al comienzo me molestaba porque esto de que se hablaba de exceso, esto de que se hacía pronunciamiento, me parecía una forma tan casi hipócrita, digamos, de no decirme aquí un golpe de Estado, aquí una política de Estado, aquí hubo asesinato en masa, esta política la destruye, que yo no me enteré, yo vine a saber al final. Este cuento a mí realmente me irritó. Hoy día yo tengo una muy buena relación, yo diría prácticamente con todos los diputados de derecha, una relación cívica normal. No son mis amigos íntimos, no frecuento sus casas, no van a la mía, pero tenemos respeto mutuo. Yo tuve la experiencia de haber sido la presidenta de la Cámara y justo el año 2003, que se cumplían 30 años, y tengo la enorme satisfacción que recibí felicitaciones de todos los comités, que no se había hecho nunca de esa manera en una sesión pública. Todos los comités de la UDI, a mi partido, más diría reconocimiento casi en la UDI, en Renovación, que en mi propio partido, que es lo habitual,
para decir, Isabel fue una excelente presidenta, nos dio garantía a todos, trabajó con todos, nos respetó a todos y tuvimos un estupendo diálogo. Yo trabajaba todas las semanas con todos los comités y por eso yo siento que esa amistad cívica se va poco a poco recuperando. Y yo por eso uso las palabras reencontrándome. Me duele todavía que si hay algunos que tienen información, todavía no la entregan. Me duele todavía que todavía algunas familias no saben el destino de esos detenidos desaparecidos. Me duele conocer que uno va como de a poco y le cuesta asumir algunas cosas insólitas. O sea, esta operación televisores, remover cadáveres, restos, para evitar que sean encontrados, me parece monstruoso. O sea, ya es monstruoso un detenido desaparecido, hacer desaparecer a alguien, bueno, me parece monstruoso además hacer todas estas cosas. Me irrita que todavía, han pasado ya su tiempo, vaya tan lenta una causa, me irrita, lo reconozco, el tema económico. O sea, aquí hay una fortuna de 28, 29, no sabemos, millones de dólares que todavía este país no tiene una explicación. Y me duele, ¿sabes por qué? No son rencores, es romper lo más profundo de nuestra alma republicana. Chile tenía un orgullo legítimo. Los presidentes terminaban y se iban a sus casas. Salvador Allende habría terminado su periodo y habría vuelto a Guardia Vieja 392, la casa hasta el día de hoy que conserva la familia. Ese es nuestro bien. Guardia Vieja 392, la misma casa que comenzamos a vivir el año 53. Frey, su Hindenburg, Elwin, etcétera, etcétera. Me duele que se haya roto eso. Creo que no nos hizo bien. Me duele muchas cosas que nos hicieron mucho daño como país y que nos ha costado mucho ir recuperando. Pero vamos en el buen camino, nos estamos reencontrando, le hace bien al país cuando hay buenos acuerdos pensando en el país. Yo creo que programas como este ayudan al reencuentro, porque uno es capaz de escuchar testimonios de distintos sectores, de distintas personas, y los televidentes de alguna manera entonces pueden hacerse su propio juicio, pero de una manera muy conversada, con emoción, con dolor, con pena, pero también porque uno tiene que ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Entonces, también como la derecha se pone o se le pide que se ponga de alguna manera, algún momento, la camiseta de la izquierda o del centro, es importante que la izquierda y el centro se ponga la camiseta del otro sector. Y de esa manera yo creo que vamos a ir avanzando en este reencuentro que llamas tú. Yo comparto eso. Yo muchas veces he pensado que nosotros no nos dábamos cuenta. Después uno empezó a darse cuenta. Y yo creo que en ese sentido yo valoro, por ejemplo, el Partido Socialista, que ha hecho autocríticas muy profundas. Y en ese sentido uno valora decir, sí, a lo mejor el proceso se radicalizó mucho más de lo que era necesario. A lo mejor cambios tan profundos, por supuesto, requerían una mayoría más importante de la que teníamos. A lo mejor, desgraciadamente, esa clase media se asustó en lugar de que hubiera sido parte con nosotros, porque había, bueno, el plan, ya sabes, era, o sea, no el plan, sino que lo que era el diseño en términos económicos, había un área privada, una mixta y una pública. Exacto, o sea, había un área privada que nos iba a tocar, en fin, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho un poco eso y nos haría bien que ojalá todos los sectores hicieran lo mismo. Por eso yo digo, yo me reencuentro cuando entiendo que el nunca más tiene que ver con eso, con esa capacidad de decir, uno puede tener diferencias, pero tiene que aprender a ver cómo se resuelven esas diferencias y tiene que aprender a dialogar para encontrar un camino para resolver esas diferencias o mantener esas diferencias, pero que eso no signifique que haya un quiebre, digamos. Que te hace enemigo de aquel con el que tú difieres. Que nos convierta en enemigos cuando podemos ser adversarios ideológicos. Adversarios, competidores. Yo siento que por suerte vamos en ese de camino. A poco. Sí, sí, yo creo que sí, pero eso tiene que ver, y yo lo siento así, tiene que ver, ha sido lento, difícil, pero tiene que ver porque hicimos en ese sentido una buena transición democrática, pero al mismo tiempo que nos costó mucho, pero porque también le dimos el espacio al informe Rettig, a que haya justicia, a que existan procesos, porque de otra manera habría sido imposible. Y eso que yo creo que es un tema muy importante para que tú vayas curando heridas y para que vayas abriéndole a las futuras generaciones entonces este espacio. Y esto es tan importante porque, ¿sabes? Finalmente hoy día todos valoramos esa democracia de una manera que a lo mejor nosotros mismos no le dábamos ese valor en los años 60. Hoy día sí.
No, sin duda, yo creo que Oiga, cada día sí. más todos. Y lo que pasó incluso ayer, yo me siento orgullosa, y lo traigo a la contingencia porque me siento orgullosa, y yo pienso que fue muy importante que la presidenta inmediatamente concurrieran 8 mandatarios, y los 8 unánimemente se pusieran de acuerdo a que hay que preservar la integridad de un país y no se puede permitir, digamos, la destrucción de un país o la eventual o potencial, digamos, destrucción de un país que entre en un conflicto prácticamente de guerra civil, un gobierno legítimamente elegido. Entonces yo creo que todo esto nos ha hecho bien para aprender y poder valorar justamente eso. Isabel, 1.000.000 de gracias, se nos fue el tiempo, yo hubiera seguido conversando, pero me hacen muchas señas acá. Uy, yo no me di cuenta. Se nos Perdón. pasó el tiempo, muchas gracias, ha sido tremendamente agradable conversar contigo. Gracias a ti, Patricia, y de verdad se me pasó el tiempo volando. Sí.